Oriental Seaman na Cuba. Command Patrol si Leila Vicente. Representa a famiglia del Seaman nel Zambon si Bugay. Kaya telefono presi perché morì di la pariente a bordo mismo del barco che trabaja él en Cuba. Aparece en el médico legal alegadamente a cometer suicidio de Franco Dapar del noviembre 25 del año pasado. Por este pedimiento de familia para el conducto de reautopsia del cadáver del defunto. Del diciembre 17 del año pasado, el conducto del NBI Manila aseguró el reautopsia del cadáver de Franco. Pero hasta ahora no resulta el buró. Por eso el abogado Jose Gamuera se promete para mirar con este asunto. Ang magagawa na lang po natin dyan is we will coordinate with medical legal sa Manila. Then we will ask for the autopsy report. And we will furnish the requesting party. Siguiendo con el deseo para dar a según justicia con la pariente, hasta ahora no hay pa siyempre enterar familia Dapa con Franco. Esto por CEO del NBI con la familia Dapa. Wala pa yung resulta ng first autopsy dito sa atin. Antay na lang muna nila at for the meantime, ipalibing na nila. Dahil pwede naman yun exhume, then conduct ang autopsy. Mientras tanto, otro concern de la familia Dapat, que hasta ahora no hay para llegar al país más personal cosas de Franco, pero el Department of Foreign Affairs puede sila entrometer en este asunto una vez hay pedido la ayuda de la familia Dapat. Solamente será estos que firmar Assistance to National Form. This ATN form will be transmitted to the nearest embassy or consulate and will be requesting, this transmittal will contain a request for the nearest embassy or consulate to facilitate the shipment of the belongings. El familia esperanza llegar aquí en la ciudad dentro de esta semana para follow up at seguro el caso del vida pariente. Leila Vicente, patrón del Filipino.